Volvemos a la noticia del día, la muerte del narcotraficante Pablo Escobar. Pablo Escobar, abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda, ocultaba su rostro tras espesa barba. Se hallaba en una casa de 3 pisos cerca al estadio Atanasio Girardot y al centro... 2 de diciembre de 1993. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el zar de la cocaína, había muerto. El hombre que a base de violencia y drogas logró la mayor riqueza en la historia, yacía ahora sin vida en el techo de una vivienda. Pero, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo el narcotraficante más importante de todo el planeta y quien había prácticamente arrodillado al gobierno de su país había sido dado de baja? Con la guerra, Pablo Escobar logra que se le garantice la no extradición a cambio de su entrega. Entró por cuenta propia a la Catedral, cárcel que había sido construida bajo sus órdenes. Este fue el principio de la caída del narco. La prensa comenzaría a desatar la vergüenza del gobierno anunciando al mundo la lujosa vida que el zar tenía dentro de las rejas. Vivía igual o incluso mejor que cuando estaba en libertad. Las autoridades empezarían los trámites para llevar a Pablo Escobar a una cárcel de verdad. Y entonces es una casa que se llama la Catedral y entonces le colocan por fuera le colocan una malla electrificada y le meten rejas y es una parodia de cárcel. Pero ya Colombia dice, al menos ya Pablo está ahí. No que el patrón no cumple con la política de sometimiento, el patrón sigue traficando, sigue matando. La gota que derramó el vaso fue el asesinato de Fernando Galeano y Gerardo Moncada dentro de la Catedral, jefes del cártel de Medellín y socios de Escobar. La relación con ellos comenzó a deteriorarse cuando llegó al patrón un rumor de que ambos estuvieron en una reunión con gente del cártel de Cali. El patrón toma eso como una tradición muy grande que ellos hayan ido a Cali sin informarle. Claro. Además, algunas rutas del tráfico de drogas se habían caído. La situación económica no era buena y Galeano y Moncada estaban fallando en sus pagos mensuales. Pablo decidió entonces orquestar la muerte de estos dos hombres cuando salió a la luz que ellos habrían guardado una caleta de aproximadamente $20 millones. Escobar traicionó y robó todo este dinero a sus amigos. Cuando aparecen en la Catedral Fernando Galeano y Kiko Moncada, ellos llegaron al citófono y me dijo, Pope, súbame rápido. Y ellos eran patrones. Yo le digo al patrón está Kiko y Galeano, que lo suba rápido, súbalos. Hay un camión que bajaba y subía a la Catedral que lo manejaba Limón, Álvaro Jesús Agüelo, que murió con el patrón. Ellos llegaron súper apurados, se sentaron ahí. Necesitamos hablar con Pablo. Entonces llamé al patrón, tanta mano, nos sentamos ahí. No, Pablo, ¿cómo le parece que teníamos un dinero en San Pío y creemos que la gente tuya lo encontró? Patrón mío, si lo tiene mi gente no hay ningún problema, te lo devolvemos. En ese momento, Fernando y Kiko mencionaron el tema de las mensualidades que estaban debiendo a Escobar. El patrón les dijo, tal vez con algo de orgullo, que no se preocuparan más por dicho asunto, que él estaba moviéndose con su propio dinero a pesar de su mala situación económica. Dichos pagos a Escobar eran para financiar la guerra contra la extradición que estaba ejecutando el capo ante el Estado. Todos los miembros del cártel de Medellín se comprometieron a contribuir y según Popeye, quien no cumpliese con el pago, se moría. Entonces, como a las 2 horas llega Titi al citófono. El patrón le pasa por el citófono, entonces Titi le dice, patrón, ¿cómo le parece que nos metimos a una casa en busca de $50.000 y encontramos $23.300.000? Y dice que ese dinero es suyo. El patrón dice, no, mijo, ese dinero no es mío. Eso es de Kiko y de Galeano. Si quiere, quédense ustedes con todo el dinero y peleen la guerra ustedes con Kiko y Galeano. Y no, o si quiere, van $18 millones a mí, se quedan con el resto y yo mato a Kiko y a Galeano mañana. Y les prendo una guerra a ellos. Yo no, claro, patrón, de una. Este fue probablemente el error más grande de Escobar. Traicionar a los que fueron sus socios cercanos destruyó la confianza y armonía que quedaba en el cártel y trajo consecuencias y más desestabilidad a su bando. Movimientos de venganza contra Escobar se cocinaban por parte de las familias Galeano y Moncada. Muchos de sus amigos comenzaron a hacer negocios con el cártel de Cali y poco a poco se quedaba sin ejército. Ese día se acaba el cartel de Medellín. ¿Por qué? Don Berna viaja a Cali, se entrevista con los 4 grandes de Cali, ya están los castaños. Y ahí ya nosotros nos fugamos de la cárcel de la Catedral cuando van a intervenir. Y ahí es donde ellos fundan los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Ya fundan los Pepes y ahí es donde viene ya el principio del fin del cartel. Por otro lado, el gobierno se sentía tan avergonzado de que Escobar pudiera hacer todo esto estando bajo custodia, que decidieron finalmente, el 21 de julio de 1992, tomar la catedral forzadamente para trasladar a Escobar.
Las autoridades cometieron un error en la ejecución de este operativo y gracias a esto, Escobar logró fugarse. 2 altos funcionarios del gobierno se adelantaron a la catedral para coordinar y notificar a Escobar el traslado, el director de prisiones y el viceministro de Justicia. Llegaron a la catedral alrededor de las 8 de la noche y ahí fueron sorprendidos por los reclusos que tenían armas de fuego en su poder y la seguridad de la cárcel parecía estar de su lado. Entonces le preguntamos al viceministro de Justicia, ¿a qué vienen? El viceministro de Justicia dice, venimos a cambiar los guardianes de prisiones por soldados. Listo. Vamos donde el director de prisiones, ¿a qué viene? Yo, venimos a trasladarlos para la 4ª brigada, para una guarnición militar. Entonces el patrón dice, esto está muy raro, porque nosotros miramos, teníamos binóculos y veíamos gente muy alta, y el ejército pues no hay gente tan alta, y vimos fusiles con silenciador, que un silenciador así, y fusiles con silenciador por un traslado. Escobar, ante la confusión, decidió retener a los 2 funcionarios pues consideró que sería una garantía para su vida, y el operativo se convirtió en secuestro, negociaciones e intercambio de disparos. Entonces ya secuestramos a los funcionarios y dijimos que íbamos a negociar, pero era esperando que llegara la noche porque el patrón sabía que la neblina tapaba esa montaña y quedaban jodidos. Con ayuda de la niebla, Pablo lograría escapar junto a algunos de sus hombres hacia la 1 de la madrugada de ese 22 de julio. Desde ese momento, pasó a ser el hombre más buscado a nivel mundial. El escuadrón de búsqueda, un conjunto de policías, militares y agentes de la DEA, harían lo posible por encontrar y recapturar a Escobar, vivo o muerto. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos... Pablo respondería a esto con la estrategia terrorista que ya venía ejecutando, ofreciendo grandes cantidades de dinero por la cabeza de policías, coroneles y agentes de alto mando. Desde que comenzó a enfocarse en su guerra terrorista contra el Estado y no en los negocios del cártel, Pablo empezó a criar a sus propios enemigos. Decidió perseguir y amenazar a sus socios por no contribuir con las cantidades cada vez más altas que exigía para mantener su guerra desenfrenada, por lo que se generaron divergencias personales y de intereses al interior del cártel de Medellín. Los familiares y allegados de los asesinados Galeano y Moncada comenzaron alianzas con los enemigos de Escobar. Los jefes del cártel de Cali empezaron a recibir visitas de ex colaboradores de Pablo que buscaban protección y venganza, y ya se iban determinando los participantes de los Pepes. Los hermanos Castaño Gil, paramilitares veteranos y narcotraficantes que también habían tenido inconvenientes con Escobar, se reunieron con los cabecillas de Cali y acordaron la creación de un frente de autodefensas contra Escobar, que tendría como objetivo cortar sus fuentes de financiamiento, destruir sus propiedades y hostigar a su gente. Se autodenominaron los Pepes. La llegada de este grupo cambiaría todo. Entran los Pepes, conformados por los 2 hermanos Rodrigo Orejuela, por Pacho Herrera, por Santa Cruz, conformado por industriales de Medellín, conformado por parte de gente del gobierno, conformado por la DEA, conformado por la CIA, conformado por la familia de los Galeano Berrío, conformado por Don Berna, Carlos Castaño a la cabeza, Fidel Castaño, son gente que ya nos conocían. Entonces todo eso hizo parte, es una gran mesa del diablo para perseguir a Pablo Escobar. Fueron financiados por todo aquel que tuviera intereses contra Escobar y que alguna vez haya sido víctima del mismo, industriales, políticos, ganaderos que eran supuestamente extorsionados por Escobar, aportaban dinero, información y todo lo que pudiesen. La muerte de Pablo, ya lo habían anunciado por la televisión y por la radio y por todas partes. Esto se lo debo a la contemplación que tienen con los Pepes, porque ellos, el gobierno sabe quiénes son los Pepes y se los echa al bolsillo y les alcahuetea. Este ejército de paramilitares, policías, sicarios y hombres del cártel de Cali no escatimaban en armas y actuaron con las mismas tácticas intimidatorias que usaba el cártel de Medellín. Los Pepes destruyeron haciendas y bienes que pertenecían no solo a Escobar, sino a su familia. Asesinaron a sus abogados, desaparecieron a sus escoltas, lugartenientes y contadores. Empiezan a atacar la parte financiera, la parte militar, todo, el de la comunicación, el que le lavaba los carros, todo. Detonaron 2 carros bomba en 3 conjuntos residenciales donde vivían familiares de Escobar. A principios de febrero, incendiaron la casa finca donde se creía que el capo guardaba obras originales de Picasso y Dalí y quemaron su valiosa colección de automóviles antiguos.
berracos para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Si nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le veo otra solución. Hay que luchar, hermano, hay que poner todo el corazón para esto y nos vamos a morir todos, nos morimos todos. Pablo Escobar, ya con poco ejército y recursos, se veía acorralado y perseguido. A través de la siguiente carta que envió al fiscal general de la Nación, descartó sus últimas posibilidades de negociación y avisó al país lo que se avecinaba. Pablo comenzó desesperadamente a perpetrar ataques terroristas por todo el país. ¿Aló? ¿Sabes cómo le va? Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. Sí. ¿Por qué no hacemos algo para que se entregue y le garanticen la vida y se pueda ver con su familia? Yo estoy disponible para eso, yo soy el que tiene mejor voluntad en este caso. Estoy dispuesto a aceptar una cárcel intermedia, pero necesito hacer un estudio de esa cárcel porque es que yo no puedo permanecer en una cárcel urbana porque me colocan un carro bomba y vuelan una manzana. Transmítale al presidente que tengo la intención de regresar a una cárcel diferente a la de Envigado, pero que necesito saber cuáles son las condiciones de seguridad. Pero, ¿cómo se las transmitimos, Pablo? ¿Cuál fue el objetivo de Escobar con estos atentados? Simplemente aterrorizar más al país y al gobierno, demostrarles de lo que aún era capaz. Y esperaba con esto que la nación amedrentada le abriera tal vez una nueva oportunidad de renegociación y pidieran su cese del terror a cambio de sus peticiones. Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. Sin embargo, lo que logró fue enfurecer más a sus verdugos e impulsarlos en su búsqueda. Escobar era humano y como cualquier otro amaba en demasía a su familia y sus enemigos se aprovecharon de esto. Carlos Castaño le decía al bloque de búsqueda: el único talón de Aquiles de Pablo Escobar es la familia, no hay más. En aquel momento, la familia de Escobar se encontraba desprotegida y Pablo dedicaba sus esfuerzos a tratar de sacarlos del país. Hasta que el 28 de noviembre de 1993, el gobierno de Alemania rechazó acogerlos en su nación a petición del gobierno colombiano. Aquí, en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, está detenida en este momento la familia de Pablo Escobar Gaviria. De inmediato la policía abordó la nave y retuvo a los 4 viajeros. Río Negro, lunes 29 de noviembre de 1993. Señor embajador de Alemania en Colombia, con enorme sorpresa he recibido la noticia de la expulsión de Alemania de mi familia inocente. Pero mal me sorprende el trato recibido por ellos cuando se les tilda de mafiosos y narcotraficantes que por su condición de mujeres inocentes y menores de edad resulta absolutamente repugnante. Sé que el pueblo alemán no comparte semejante actuación, como en su momento el pueblo de Chile en encuestas radiales tampoco compartió la actitud del gobierno de ese país, pero su gobierno ya olvidó que Colombia y otros países de América Latina han sido paraíso y refugio de ciudadanos alemanes que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se les trató con cariño y con respeto, y nunca a sus familiares inocentes se les tildó de criminales. Atentamente, Pablo Escobar Gaviria. Pablo sabía que estaba siendo interceptado con la tecnología estadounidense y por eso tomaba medidas de precaución en cada movimiento que hacía. Sus hombres intentaban entorpecer el rastreo con llamadas falsas. El patrón realizaba cada llamada desde un lugar distinto y medía su tiempo para que fueran ilocalizables. Pero ayudaron mucho a perseguirlo hasta su captura. Claro que sí. No es que no ayudamos. Nosotros los capturamos, le dijimos, ahí está en esa casa. Hay un aparato que se llama Direction Finder. En ese momento no se conocía en Colombia. La policía no lo tenía. Nosotros lo trajimos. Nosotros le desenrollamos los teléfonos y le grabamos. Tenemos más de 500 cassettes del señor Pablo Escobar. Entonces, ¿y dónde están esos cassettes? ¿Ah? ¿Dónde están esos cassettes? En un lugar bien seguro, don Julio. Pero el último intento de Escobar por sacar a su familia del país fracasó e hizo que entrara en desesperación. Le habla Pablo Escobar de Medellín. Es para manifestarle que si el gobierno
Su esposa e hijos se encontraban ahora en el exclusivo Hotel Tequendama de Bogotá, en manos de la policía. Fue al teléfono de esa dirección que, cada vez más desesperado y descuidado, Escobar llamaba una y otra vez para comunicarse con su familia. Listo, de todas maneras, cuídense mucho, usted sabe que todos lo necesitamos. Esté tranquilita, mi amor, yo no tengo otro incentivo en la vida, sino luchar por ustedes. Si yo estoy metido en una cueva, estoy muy seguro, ya salimos de la parte difícil. El día de su cumpleaños, un día especial, sumado a las ganas de proteger a su familia, fueron razones de peso para que sus precauciones quedaran en segundo plano. Pablo realizó una serie de 6 llamadas a residencias Tequendama que fueron interceptadas intrépidamente por el bloque de búsqueda y cumplirían con la duración necesaria para que su ubicación precisa llegara a sus manos. ¿Se habló con alguien de la fiscalía para la reubicación de ustedes en el exterior? Sí, tranquilo. ¿Había algún compromiso por parte de ustedes con la fiscalía? Esa es otra pregunta. Por ejemplo, la entrega de su padre. Con ese gran error, su último mayor error, Pablo Escobar había firmado su propio fin. Un día después del cumpleaños 44 del zar de la cocaína, aproximadamente 500 policías y militares rodeaban la vivienda que habían localizado a través de las llamadas de Escobar. Ahí se hallaba el patrón y un solo hombre resguardándolo. Escobar intentó escapar por una ventana hacia el tejado, pero allí lo esperaban 2 hombres del bloque. Pablo supo que había llegado su final. Disparó defensivamente agotando 12 de las 13 balas que llevaba en su 9 milímetros, pero no logró escapar. 3 balas impactaron el cuerpo de Pablo Escobar y una de estas, la considerada fatal, alcanzó su cabeza. No se sabe con exactitud quién le propinó este disparo fulminante. Según muchas personas, fue el mismo Pablo quien se quitó la vida. Si tú analizas las fotos de mi padre, cómo murió, vas a ver que él estaba descalzo. Y esto es importante porque muestra claramente que mi padre no tenía intenciones de escapar. Porque él siempre, todas las noches, en su mesa de luz, amarraba los zapatos de la ametralladora y me decía que eran más importantes los zapatos que el arma para poder escapar del enemigo. Y según otros, el capo definitivamente fue eliminado sin piedad. Estando en la azotea, él saca el arma, pero los francotiradores ya tenían todo de antes calculado. Sin lugar a dudas. Fueron los francotiradores porque fue un operativo de tipo militar, policial montado, ¿no? A Pablo Escobar lo mata el bloque de búsqueda. ¿Por qué? Yo andaba con el patrón y él siempre trataba de salir. Nosotros estuvimos rodeados más de 60 veces por la policía. Y él busca la salida y Coronel se le salía por debajo de las patas a los policías. Un criminal nato, una persona como él, nunca piensa en autoeliminarse. Porque hasta en el fondo no son bravos, no son machos, son cobardes. Sin embargo, la autopsia definitiva del cadáver indica que ningún impacto presentaba rastros de pólvora de disparo a bocajarro, por lo que un suicidio no es posible. Ay, bueno, no molesta que estamos mirando a ver si es verdad o es mentira lo de papá. La policía acaba de dar un dictamen ya, una información oficial. Nosotros no queremos hablar en estos momentos. Pero si el que lo mató lo pueda matar a todos los hijos. Yo solo lo mato a María. Le mataron a mi hijo, que era el hijo más humano que hubo. El hombre que quería que Colombia estuviera en paz, pero no lo dejaron. Cada ratico en los extras de la televisión. Y usted sabe que uno pues va aprendiendo también, va a tener un sexto sentido. Y un día yo estaba en la cárcel. Cuando yo miro la televisión y el extra era más largo. Extra, 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 extra. Y yo, puta, mataron el patrón. Cuando tan acaba de ser abatido Pablo Emilio Escobar Gaviria, el país enloqueció la felicidad. Y muchas partes del mundo. ¿Y usted? No, yo quedé frío.
Agradezco en el alma que la tristeza que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentío y lo que dicen de mi hijo. Porque estás como el sol,